Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo 21, programa auspiciado por Construyendo Fortalezas Consultores Corporativos. El día de hoy tenemos con nosotros a Máximo Gallo Quintana. Él es abogado, experto en gerencia de proyectos y en relaciones institucionales, corporativas y comunitarias, con más de 25 años de experiencia en la planificación, gestión y negociación con sectores sociales, públicos y privados para lograr el desarrollo exitoso de proyectos. Ha ocupado varios cargos gerenciales, entre ellos el de Director General de Formalización Minera en el Ministerio de Energía y Minas. Actualmente es gerente de gestión social en Graña y Montero Petrolera. Bienvenido, Máximo. Gracias, Miguel. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, bueno, aquí estamos en estos momentos algo preocupados, ¿no? Los que trabajamos en el sector minero y sobre todo los que estamos enfocados en minería a pequeña escala. Estamos a puertas de la culminación de un plazo, ¿no? El 31 de marzo, para la prestación de los instrumentos de gestión ambiental de los mineros. Y, bueno, vemos que los plazos en realidad se han prolongado muchas veces y ya no sabemos si se va a ampliar el plazo o no. Entonces creo que también pasa lo mismo con los mineros. Pero lo concreto es que esto responde a un proceso de formalización que ha tenido varias etapas o ediciones, ¿no? Actualmente estamos viviendo el proyecto de formalización minera inaugurado por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Crees que este proceso de formalización minera ha funcionado como, digamos, estaba previsto, ¿no? Que tiene algún tipo de posibilidad de éxito, que se va a prolongar finalmente no solamente los plazos, sino el mismo proceso después del 31 de diciembre de 2021? ¿Cuál es tu apreciación? Tú que has sido director general de formalización minera y además muy exitoso en cuanto a cifras, ¿no? Y en cuanto a procesos, que también sería bueno conversar un poquito ahora. Pero, ¿qué te parece, digamos, en la situación actual del proceso de formalización minera? Yo creo que es preocupante. No es preocupante, primero porque se ha ralentizado el proceso, ¿no es cierto? El proceso venía de una etapa inercial, ¿no es cierto? La formalización minera no es nueva. Desde el 2002 estamos hablando de formación minera. Sí. Imagínate, no sé cuántos años ya, más de 18 años que estamos de formación minera, ¿no? Sin embargo, la última etapa, ¿no es cierto?, desde 2014 más o menos, que empezó la etapa fuerte, hubieron normas que fueron un poco más auspiciosas, pero que la gestión fue pésima, ¿no? Los 4 primeros años del proceso, ¿no? Se llegaron de 70.000 mineros que se inscribieron, solamente se formalizaron 114. En 4 años, 114 mineros formalizados es un fracaso, pues, ¿no? Eso se revirtió completamente con una nueva estrategia, ¿no? Que pudimos implementar en el 2017. Creo que fue una estrategia muy bien montada, creo yo, con un equipo bastante bueno, ¿no? Que logramos consolidar. Y después de haber estado 4 años con 100 mineros, en un año formalizamos 5.000 mineros. O sea, la diferencia fue abismal, pues, ¿no? O sea, hubo un cambio radical porque lo primero que hicimos fue romper la inercia, ¿no es cierto? Y yo siento que ahora estamos volviendo a la inercia. O sea, hemos perdido la oportunidad de seguir con un proceso que estaba avanzando muy bien, ¿no es cierto? Y hemos retrocedido, hay una involución y estamos volviendo a la misma inercia que tuvimos. Entonces, eso es preocupante, ¿no? Y es una pena. Pero cuando se rompe la inercia, existen algunas condiciones favorables, ¿no? Digamos, se inicia un nuevo gobierno, quizás había un pacto distinto entre mineros y Estado. Vamos a poner un caso concreto, ¿no? Los mineros no confiaban en el proceso de formalización y cuando viene el nuevo proceso, aparentemente se rompe algo ahí, ¿no? Esa desconfianza y más bien se crean condiciones, ¿no? Por lo menos de aceptación del proceso. Pero lo que pasa es que, si te das cuenta, las normas eran las mismas. O sea, ¿por qué el minero antes no confiaba y ahora sí confía si las normas son las mismas? Es por gestión y es por liderazgo, ¿no es cierto? Generamos un liderazgo distinto. Entonces lo que se ha perdido ahora es el liderazgo. Por supuesto, es evidente, ¿no? Nosotros teníamos una vez al mes una reunión con los gremios mineros. Nosotros empieza por ahí, ¿no es cierto? Y gremios mineros de los diferentes conglomerados mineros.
Que primero, eso fue otro tema, identificar los diferentes conglomerados mineros porque cada uno tiene su especificidad y su realidad distinta. Tú no puedes manejar una política pública igualita para un país tan diverso como el Perú. Y en la minería pasa lo mismo. La minería de Madre de Dios es completamente distinta que la minería de Puno, que es completamente distinta de la minería de Arequipa, que es completamente de la de Ica o de la de Piura. ¿No es cierto? Son mineros distintos, con una realidad distinta. Tú tienes que manejarlo de manera distinta. Hicimos cambios a ese nivel, hicimos estrategias para cada sector, para cada zona, invitamos a los gremios mineros, a los dirigentes, y nos reuníamos todos los meses con ellos, ¿no? Ahora tengo entendido que se reúnen una vez cada 5 meses, es mucho. Entonces, evidentemente, el nivel de confianza que tú generaste lo perdiste. Ahora, las organizaciones de mineros informales, ¿no? También están cuestionando mucho las normas que en algún momento de una u otra manera apoyaron, ¿no? O sea, mejoran algunas cosas, como por ejemplo el instrumento ambiental, ¿no? Se hace mucho más simple, ¿no? Eso parece que, además del liderazgo, ¿no? También genera condiciones como para aceptar por lo menos que el proceso de formalización iba. Ahora, aparentemente, tienen una desconfianza completa con el proceso de formalización. Y mi pregunta también es si es que tiene algo que ver también no solamente con esa gestión y liderazgo, sino también con los plazos. Es decir, no se respetaron plazos, no se respetaron etapas. El mensaje del Estado de decir voy prolongando continuamente los topes, los plazos, no es algo terrible, ¿no? Es que en un país como el nuestro, las normas legales muchas veces son letra muerta, ¿no es cierto? Entonces, nadie va a confiar en las normas. Por más lindas que sean las normas, si las normas no se aplican, no funcionan, ¿no es cierto? Y por eso es que hemos estado toda la vida pateando, o sea, desde el 2002 venimos pateando procesos, ¿cierto? Vamos a tener 2 años para que te formalices. En 2 años no se formalizó ninguno. ¿Qué hace el Estado? Un nuevo plazo. 2 años más. Ok, ahora sí, ya 2 años más. No formamos ninguno. Oye, ahora sí, 2 años más. Se formalizaron 100. Entonces, evidentemente, eso va a seguir igual. Entonces, los mineros están acostumbradísimos a eso. Y los mineros además saben que si presionan al gobierno diciendo amplíe el plazo, el gobierno, como es tan débil y como no ha hecho nada, como no puede demostrar cifras reales de que ha cumplido con formalizar mineros, ¿qué va a hacer? Ya pues, y es lo que ha pasado. Cuando nosotros llegamos dijimos, eso se acabó, ahora sí los plazos se cumplen. Y empezamos a trabajar fuerte. Y dijimos, sí se puede. Y hubieron 5.000 mineros formalizados. Por lo tanto, los mineros decían, oye, sí se puede. Entonces yo también quiero. Entonces, ahora sí la cosa va en serio. Y dijimos, se acabó, ahora sí los plazos se cumplen, ¿no? Y entonces empezamos a generar una dinámica distinta. Y los mineros, aun cuando están acostumbrados a pelear por seguir ya dijeron, ok, bacán, vamos a ver, vamos a avanzar, ¿no es cierto? Porque me conviene formalizarme. Pero si después de eso, otra vez, vienes con que bueno, que sí, que no, que sí, las cosas cambian, ya no hay un diálogo, no hay discusión. De los 5.000, en un año 5.000, de ahí han pasado 2 años más, porque yo salí en marzo del 2018, ¿no es cierto? Y habían formalizado exactamente 5.974 mineros en ese año, ¿ya? En un año. De marzo del 2018 a marzo del 2020, ¿sabes cuánto se han formalizado? Menos de 2.500, o sea, menos de la mitad, en 2 años. Entonces, ¿qué puede pensar el minero? Pero además, sobre eso hay una reapertura del encima reabres. La ampliación del plazo. Y toda la vida es lo mismo, ¿no? Es que en este país hay 1 millón de mineros, es falso, pues. Ese es el otro tema, las cifras, ¿no? Porque sale 500.000, de 300.000. El Estado no tiene data sobre eso. Así es, eso es uno de los principales problemas. Tú no puedes hacer una política pública sin data. Es absurdo, porque estás andando ciego. Y eso es lo primero que dijimos. Tenemos que generar data y que sea data además confiable, ¿no es cierto? Y empezamos a trabajar en ¿cómo teníamos que trabajar la data? Primero, georreferenciación, ¿no es cierto? Para que a mí no me haga un engañamuchachos, yo tengo que saber cuántas bocaminas hay en este país, ¿cierto? Cada minero, ¿no es cierto?, debe tener una labor minera, ¿no es cierto?
En algunos casos pueden 4, 5 o 10 mineros pueden convertir una labor minera, pero tú primero lo que haces es saber dónde está esa labor minera y dónde está físicamente, georreferenciadamente. Ahora tenemos GPS. Ya, entonces lo primero que dijimos... La tecnología ahora ayuda muchísimo. Sí, entonces lo primero que dijimos es tenemos que identificar todas las bocaminas que hay en este país, ¿no es cierto? Y pusimos un plazo para ello. Dijimos, nos vamos a tomar 2 años, no más de 2 años, pero todas las bocaminas de este país las vamos a tener en una base de datos. Y vamos a decir, en esta bocamina que está en la coordenada tal, ¿no es cierto? Hay 8 o 10 o 15 o 30 mineros que están en nuestro reinfo, perfecto, ya sabemos. Entonces así podías manejar y podías generar políticas públicas. Bueno, pues, ¿qué pasó con la georreferenciación? Avanzamos fuerte en Nazca, con los gremios, avanzamos fuerte en varios... y después se olvidaron. Pregunta tú ahora, ¿cuántas bocaminas tienes georreferenciadas? Creo que ni siquiera el 10%. Entonces, chao, no avanzamos. Al parecer la tendencia está en la supervisión o en la verificación, pero también hay límites. Es que no sé, para verificar primero tienes que saber dónde están. Claro, eso es otra cosa, es elemental. Porque vas, digamos, en función de las declaraciones de los mineros a los lugares donde supuestamente están. Te das cuenta. ¿No? ¿No? Y eso de repente es mucho más complicado. Y además también la capacidad del Estado, es decir, así es. ¿Cuánto equipo tengo yo, por ejemplo, en el ministerio para visitar todos los lugares donde los reinfos están inscritos? Pero además, ahora tenemos una nueva inscripción, es decir, no sabemos cuántos miles más van a ingresar. Ese es el otro tema. O sea, tenemos un problema serio por el lado de data. Tenemos otro problema serio por el lado político, ¿no es cierto? El tema de la minería informal es un tema políticamente vendible para politiqueros, ¿no es cierto? Hay varios congresistas, ¿no es cierto?, que están en el Congreso por el voto de los mineros. O sea, entonces es un tema políticamente muy vendible, ¿no? Entonces, los políticos evidentemente van a soltar cifras, pues, ¿no?, como buenos, ¿no?, sin saber nada, ¿no? O sea, si hay gente más ignorante en este país son los congresistas. Pero y eso también, lo vemos también todo, en el ¿no? ministerio, algunos funcionarios han soltado cifras también alucinantes, pues, porque no conocen. Antiguos ministros o Así es. exministros. ¿No? Entonces, el problema es ese. Entonces, se habla de una gran cantidad de mineros que es falso, pues, porque se confunden primero, ¿no es cierto?, los temas. Una cosa es el dueño de una labor minera y otra cosa es un trabajador que trabaja en esa labor minera, ¿no es cierto? El trabajador que es un asalariado o que es una persona que que trabaja por turnos y no le pagas un sueldo pero le das parte de la producción, no es un minero para formalizar, es un trabajador. Por lo tanto, tú no puedes sumar al grupo de gente que vas a formalizar. Sin embargo, los meten a todos ahí. Entonces hagan claro, 1,5 millones de mineros, claro, hay 1,5 millones de personas que trabajan en minería, pero los que se van a formalizar no son más de 60 o 70 mil. Entonces tú no vas a hacer una política pública para formalizar a 1 millón, vas a formalizar a 70 mil. Es algo elemental, pero no. Venden políticamente el tema para lanzar el tema. Entonces, eso es un serio problema, ¿no? El otro problema es el liderazgo, y el liderazgo tiene que ver también con, pues, o sea, tú no puedes generar una política pública con un ministerio que en menos de 3 años, ha tenido 7 ministros distintos. ¿Dónde vas a hacer eso? Por favor. Tienes que explicarle al nuevo ministro que entra todo el proceso y no sabe nada, está en la calle, ¿no? Yo en ese año, solamente en el año que yo tuve 4 ministros. Y ninguno sabía nada, eran unos ignorantes del tema. ¿Ya? Y yo tenía que explicarle y tenía que pelearme con ellos para decirles... Y cuando ya lograba, por fin, que entienda, ¿no es cierto? Y que ya podía empezar a trabajar, ¡boom!, me lo cambiaron. 7 ministros en 3 meses, en 3 años es un escándalo, pues. Es un escándalo. Parecemos un país bananero. Pues. Pero también es un tema, la minería informal, la minería ilegal, que bueno, ya después tocaremos esa frontera que hay entre minería informal y minería ilegal, pero es un tema que ha estado como oculto o muy soterrado, ¿no? Digamos, el Estado ha mirado para otro lado. Y las empresas mineras también, que tienen problemas con mineros informales o están en sus concesiones, aparentemente también han mirado para otro lado. O sea, no lo han visto como un gran problema, ¿no? Sin embargo... es algo que está en estos momentos, ¿no? Digamos, en un camino más o menos riesgoso, ¿no? Hay 2 temas clave en este país que son muy importantes en el tema de lo que es minería en pequeña escala. Primero, yo creo
que no menos del 40% de la producción de oro en este país es minería en pequeña escala. No menos del 40%. ¿Ah? Y yo te podría, y de repente puede ser más del 50%. La cifra sale en 20, entre 30, no, cierto, pero... Y tú lo ves por el lado de la data de SUNAT, que es una data formal, ¿no es cierto? Y SUNAT te habla de una cantidad de oro exportado. Y cuando tú vas al Ministerio de Energía y Minas y ves producción de minera, ¿no? Resulta que en este país tenemos menor producción de lo que exportamos. ¿Cómo va a ser eso? Hay un montón de producción, ¿no es cierto? Informal, pues, que no sabes quién la produce. Entonces, yo te aseguro, es más, hace 2 meses, ¿no es cierto?, el último boletín que sacó la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo ponía, ¿no es cierto?, las principales empresas productoras de oro, ¿no es cierto?, Yanacocha, ¿cómo se llama?, La Poderosa, 4 o 5, 25%, ¿no? Pequeña minería, ¿no es cierto?, o mediana y pequeña minería reconocida formalmente, 20%. Estamos hablando de 45%. ¿Y todo lo demás qué? No sabe, nadie sabe. Y eso es data formal. ¿Ya? Yo no creo que sea menos de 40 y me aventuraría a decir que es más de 50. ¿Ya? Entonces, imagínate eso en términos económicos para este país. ¿Ya? Es fortísimo, es impresionante. Y un segundo elemento clave de política pública y de seguridad nacional es que hace mucho tiempo, porque de esa minería, de ese 40 o 50% de minería de oro, ¿no es cierto?, que se exporta al país, que se exporta al extranjero, la mitad es minería ilegal y la mitad es minería informal. Hay una buena cantidad también que es ilegal, ¿ya?, de La Pampa, de varios sitios. ¿Ya? Entonces, ese es el segundo punto. Hace ya más de 2 o 3 años que en términos de seguridad nacional, la minería ilegal es el principal riesgo, más que el narcotráfico. La minería ilegal en este momento trafica más plata que el narcotráfico. Maneja más plata que el narcotráfico. Y tampoco solamente es Madre de Dios, ¿no? No. Porque a veces en otras zonas, en el imaginario público solamente es Madre de Dios. Madre de Dios es una de las más fuertes, Claro. si no la más fuerte. Pero ha tenido un golpe fuerte el último año, que ha sido muy bueno, ¿no? Pero para qué, entonces, solamente por esos 2 factores es absurdo que nuestro Estado, que nuestro gobierno no le meta punche al tema de la minería en pequeña escala, pues. O sea, es una irresponsabilidad muy grande. Ahora han habido como 2 enfoques, ¿no? Uno más represivo y uno más promotor. Así es, absurdamente. Y nos ¿no? hemos quedado en medio, ¿no? De un lado para otro. Así es. Sin tomar ninguna de las dos propuestas, ¿no? De los dos caminos. Así es. Y yo creo que yo tengo que lamentar mi impresión ahorita, después de 2 años que yo salí en marzo, o sea, ya voy a cumplir 2 años que salí del proceso. Yo creo que en este momento, este proceso tal y como está, ya no funciona, ya no sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha perdido el enfoque, ¿no es cierto? Ya no, la estrategia que se diseñó la han abandonado completamente, ¿no es cierto? Tercero, los mineros nuevamente han entrado a la dinámica de prorrógame todo, ¿no? Porque ya saben que no va a funcionar. Entonces se empoderan y empiezan a dar paros. Además hay un descontento con las normas a pesar que se ha abierto nuevamente el pero han puesto le está exigiendo ahorita que cumplan pues con cosas elementales, como por presentar el Ligafón. No, también si que el declaren 31 de marzo su no producción, presentan el Ligafón, chao. Pero también que declaren su producción, o sea, Así es, porque es una forma... Ese es otro de los temas, pues, ese es otro de los temas. Tú vas a la SUNAT, ¿no es cierto? Y tú le dices a la SUNAT, ¿cuántos mineros tienes con RUC? Mineros informales con RUC, 56.000. Perfecto. ¿Cuántos de esos RUCs están declarando a algún nivel de comercialización? 2.000. 56.000, solamente 2.000. Entonces, ¿los otros qué hacen? ¿A qué se dedican? Pero además ¿Venden papa? ¿Qué? Pero además de esos 2.000, algunos tampoco producen, ¿no? Utilizan su RUC pues para... también, claro, así es, para ruletear, para comprarle a la los minería. llamados facturadores, ¿no es Así cierto? es, así es. Que están también en la cadena. Entonces te das cuenta que nos estamos engañando, pues.
¿no es cierto? Si nosotros desde el Estado nos engañamos de esa manera, ¿cómo podemos generar políticas que sean sinceras para el minero? Al minero tú no lo vas a engañar, no es ningún tonto, él sabe, él tiene años trabajando de esta manera. ¿Cuál es el incentivo del minero para formalizarse? No existe, pues, ¿no es cierto? Entonces, lo único en realidad debería estar orientado a la exportación. O sea, finalmente la idea es resolver el problema de sobrevivencia y trasladarlo a un proceso de crecimiento empresarial. Para mí, ¿no es cierto?, logramos interesar al minero en el proceso de formalización. Lo logramos. Los mineros estaban, sí quiero. Pero eso fue hace 2 años. Ahora se perdió eso. Entonces ahora, este proceso tal y como está, ya no sirve. Entonces, lo que están haciendo ahorita, este equipo, que es una pena porque es un buen equipo, el equipo de la Dirección General de Formación Minera es un buen equipo. Hay gente que sabe mucho ahí y que se saca la mugre, pero lamentablemente no tiene respaldo arriba, ¿no? El gobierno este gobierno está pues ya de salida. Es un gobierno que no quiere gobernar, que quiere irse. El liderazgo se genera también, ¿no? Porque tú sí, me imagino, y es por las cifras, porque no tenemos que decirlo, digamos, porque lo que nos puede parecer, sino más bien porque hay algo concreto, que son las cifras, generaste un liderazgo. Los ministros, como hemos conversado hace un momento, no han estado muy comprometidos con este proceso, ningún ministro, para decirlo. Bueno, con los que yo trabajé un par, sí, yo los comprometí, y bacán. Pero los comprometiste. O sea, la idea es generar un liderazgo también desde abajo, ¿no? Porque es difícil que... Pero los de ahora no les interesa. O sea, lo ven como un problema y no como una posibilidad. Y es absurdo, pues, ¿cómo vas a ver un problema? Gente que te está produciendo el 50% del oro que hay en este país. ¿Cómo lo vas a poner como un problema? Es una oportunidad. Si esa gente, la mitad nada más de esa gente, empieza a tributar, olvídate, vamos a tener muy buenos recursos en el Estado. Sin embargo, no lo estamos haciendo. Ahora, si se plantea que este proceso prácticamente no ha fracasado, yo sí creo que ¿qué se puede esperar en el futuro? O sea, ¿qué se debería plantear? Porque... Mira, te digo sinceramente que yo creo que de este gobierno yo no espero nada. Sí, es poco difícil esperar algo de este gobierno. Realmente, o sea, es una pena decirlo, y es una pena decirlo porque además es un desperdicio. O sea, el nivel de aprobación que tiene el presidente, ¿cómo se desperdicia de esta manera? Un presidente con ese nivel de aprobación podría estar diciéndonos, señores, encaminemos hacia acá, queremos esto para el país y que la gente lo va a apoyar. Pero nada, no quiere gobernar, pues, quiere irse ya. No, y en situaciones como esta que no se han resuelto durante muchos años y gobiernos, es difícil que un presidente que esté cuidando la popularidad se arriesgue a perder algo. ¿No? Quiere hacerse muertito ahorita, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando los mineros digan, no, ¿qué va a hacer? Van a ampliar los plazos. Con el plazo ya está hasta 31 de diciembre de 2021. O sea, este gobierno acaba y viene el nuevo gobierno, que lo más probable es que amplíe. Así es. Y el nuevo, no, pero es que ya hay plazos ahorita que se venden. En junio se vence un primer plazo. Ah, bueno, claro. ¿Cierto? En marzo de este año se vence otro. Te aseguro que van a ampliarlos. No me extraña. Es un absurdo, pues. Ahora, estamos volviendo a la inercia. Sí, claro. Porque aunque si no amplían el plazo, por ejemplo, el 31 de marzo, hay mineros que salen del reinfo pero pueden volver a ingresar, ¿no? Entonces, porque se reinscriben. Así es, ¿no? Entonces, tienen hasta junio para reinscribir. Claro. O sea, es un engañamuchachos, te das cuenta finalmente. Y es absurdo. O sea, hemos vuelto nuevamente a la inercia, hemos vuelto a engañarnos mutuamente. ¿Y qué pasa? Los años, y claro, para un funcionario público que gana su plata mensualmente sin hacer nada, sin que tú le pidas, oye, pues ¿cuántos mineros has formalizado, no? Lo primero que tenemos que decir es, ya, pues, ¿cómo es? ¿Cuáles son tus metas y qué has logrado? Si no, vete de acá. Yo no te voy a pagar plata para que no hagas nada, ¿no? Es algo elemental. Pero sin embargo, en este país no es así. En este país, nuestros funcionarios públicos vegetan, ¿no? O sea, acá ganan su plata mensual, ya van, pero resultados nada. Ahora, digamos, ya pasando a una propuesta, y como para cerrar el programa, porque tenemos siempre 20 minutos y nos hemos extendido bastante, pero sí me parece importante dar un mensaje, me parece, tanto de las personas que han estado en la gestión pública y tienen mucho conocimiento del tema, como también de quienes están precisamente en el sector, ¿no? Pequeños mineros artesanales que esperan de una u otra manera trabajar algo que pueda generar un beneficio, como vamos a decir, no solamente para sus propios intereses, sino también para el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la época donde se inicia este proceso y que tú lideraste, estaba esta idea del fondo minero que era muy buena, por ejemplo, ¿cierto? ¿No? Yo dejé, aparentemente se ha abandonado. Yo dejé
una estructura, yo dejé una estrategia muy clara para el fondo minero, porque yo asumía que, primero, la Dirección General de Formación Minera, lo primero que dije yo es que tiene un plazo, este es un proyecto, y todos los proyectos tienen un inicio y un fin. La formalización tiene que acabar. Tú no vas a formalizar durante toda tu vida, es imposible. Tú, si tienes un proceso, lo acabas, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que ponerte metas para acabar el proceso de formación minera. Y una vez que acabes el proceso de formación minera, tienes que hacer otra cosa. La idea era que la Dirección General de Formación Minera se convertía en la dirección de fomento de la minería en pequeña escala. Y la formalización era un tema que poco a poco ibas a ir superando. Entonces, el fomento de la minería en pequeña escala es lo que tenemos que hacer. Yo creo que la política que tiene que hacer un nuevo gobierno es esa, ¿no? El proceso yo creo que ya no sirve. Tenemos que darle la vuelta completamente, ¿no? Y una de las estrategias clave para definir una política de promoción, para que el minero ya no tenga la obligación de formalizarse, sino quiera formalizarse porque le conviene, porque va a tener un mejor mercado y porque el Estado le va a ayudar a eso, es distinto, pues. ¿Te das cuenta? Tú quieres, ya pues tú ven, pero ya yo te voy a poner ¿no es cierto? No va a ser con un palo que tú vas a venir, tú vas a querer venir. Y para venir tienes que hacer lo que yo te diga, es distinto. ¿Te das cuenta? Esa promoción la hacemos con el fondo minero. Y recuerdas tú que teníamos esta pirámide, ¿no es cierto? Que empezábamos con los mineros en formalización, los mineros formalizados, después de los mineros formalizados, los que empezaban a cumplir con los temas ambientales, con los temas laborales, ¿no es cierto? Con los temas de seguridad y salud, ¿no? Y eso les ibas dando más incentivos, subías poco más y los acreditabas, mineros acreditados internacionalmente, ¿no es cierto? Con estándares claros desde afuera y con un mercado ¿no es cierto? De comercio justo, todo esto que existe, ¿no es cierto? Y terminabas con el minero del sello de calidad peruana. Y además terminabas con clústeres joyeros y con refinerías. Es uno de los puntos fundamentales en este país. Todo el oro que producimos lo mandamos a refinar fuera, es absurdo. Y cuando ya hay empresas que han venido al Perú que han dicho, oye, hacemos acá refinería, y le damos un valor agregado al oro, es un golazo, y eso te genera una serie de beneficios, ¿no es cierto? Generas clústeres joyeros, generas un montón de cosas, y haces que el minero se ponga más pilas. Esa es la nueva estrategia para mí que tendríamos que apuntar en el próximo gobierno. Muy bien, Máximo. Bueno, ha sido muy interesante. Yo creo que vamos a volver a conversar. Espero que tengas el tiempo para analizar lo que creo que ya estamos viendo que va a suceder. Pero es importante porque acá siempre se escribe nueva historia, sobre todo en formalización minera. Y bueno, también es importante, creo que, reconocer la gestión y el liderazgo que has tenido en un primer momento. O sea, para nosotros es importante saber que se pueden hacer las cosas. Claro, porque finalmente no todo es malo. O sea, dentro de la historia del proceso de formalización ha habido picos, ¿no?, interesantes de gestión pública que creo que hay que reconocer y que hay que valorar y que ver cómo se puede volver a generar en el país, a retomar en el país. Perfecto, un gusto. Bien, muchas gracias y será hasta una próxima edición de Tiempo 21.